lo que estaremos viendo ahora es el último sitio, que se llama el lugar santísimo. ¿Se acuerdan que vimos que Dios está en esta parte del tabernáculo? El hombre está aquí, y aquí estaba todo el proceso, los pasos, para acceder a la presencia de Dios. Así que, en definitiva, nos vamos a concentrar ahora en el velo del tabernáculo, una pieza realmente... Y la lectura se encuentra entonces en Éxodo 36, 35 y 36. Son 2 versículos nomás, pero es bueno que ustedes lo lean, así después hacemos este comentario. Pausa entonces y la lectura. Muy bien, seguimos una imagen posible de ese velo. Es una tela nomás, pero con los colores que ya hemos hecho la descripción. Y fundamentalmente aquí vemos entonces los 2 querubín, que ya sabemos claramente que son los custodios, guardianes de la santísima presencia de Dios. O sea, detrás de ese velo está el lugar santísimo, está Dios. O sea, los sacerdotes podían ingresar al lugar santo para las 3 muebles que acabamos de mirar, pero por supuesto no podían ingresar ya pasando el velo. Eso solo se podía hacer una vez al año, y es lo que vamos a mirar después a continuación. Así que este velo impide el ingreso al lugar santísimo, pero a su vez permite el ingreso al lugar santo. Así que tiene su tremenda siempre por las mujeres. Y aquí está entonces la lectura bíblica que ya han hecho. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Esto está en Éxodo. Ahora, lo notable es este versículo, que es por supuesto Nuevo Testamento, y aquí está hablando de Jesús. Dice en Hebreos: por el camino nuevo y vivo que Él, Jesús, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, lo cual implica que el velo y el cuerpo de Jesús son 2 cosas que están asociadas aquí. Entonces, así como el velo escondía la presencia de Dios, también escondido dentro de la persona de Jesús está Dios. Pero no es una parte de Dios, sino porque dice aquí Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todos los atributos de Dios están en Jesús, pero está escondido. Es como el velo no permitía, digamos, ver la santísima presencia de Dios. Entonces, incorporado en Jesús está la presencia de Dios. Por lo tanto, como el velo del tabernáculo ocultó la presencia de Dios, escondida en la persona de Cristo estaba Dios. Pero ahora, oculta dentro de cada cristiano está efectivamente la presencia de Dios. Y realmente esto es una cosa notable. Y todo esto es absolutamente factible por Jesucristo, que es Hijo de Dios, pero a su vez nosotros somos hechos hijos también de Dios. Así que la presencia, el Espíritu Santo es la plenitud de Dios morando o viviendo. Y aquí entonces tenemos la expresión que tenemos en Mateo también: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2. Este, por supuesto, es el velo del templo de Herodes, un templo muy posterior a lo que nosotros estamos viendo. Y ese velo ya no era una tela simplemente, sino tenía una estructura muy, muy importante. Ya en el templo de Salomón tenía cadenas de oro, por lo tanto era una cosa muy, muy pesada, y no era así nomás que se movía. Josefo, un historiador judío de la época de Jesús, nos dice que esto era una estructura prácticamente. O sea,
Para ingresar era como dos paños, así, dos segmentos. Entonces se circulaba para poder ingresar, una cosa pesadísima. Y eso se rompe de arriba para abajo. Es interesante notar que esto implica para nosotros, por supuesto, lo siguiente, que ahora nosotros podemos ingresar al lugar santísimo. Esa es la explicación que siempre, por supuesto, tenemos, y nos podemos acercar con corazón sincero. O sea, ya podemos penetrar la santísima presencia de Dios. Pero en aquel momento, en el momento que estamos mirando de esta imagen que es el templo de Herodes, ese velo se rompe, pero también, dice el mismo Josefo también, que ahí no había arca del pacto. Yo considero que fue destruido por Nabucodonosor, pero eso es otra historia. Él dice claramente que ahí no hay arca del pacto, hay una piedra nomás. Así que en definitiva, lo que creo que Jesús también, pero lo que Dios está mostrando a través de este evento es ahí no hay nada, ahí no estoy, ¿sí? Y todo esto es falso, es una presentación, yo no estoy ahí. Entonces, qué hermoso que es cuando Jesús dice, Dios no habita en templos hechos de manos, habita ahora en nuestro corazón. Vamos al sumo sacerdote. Aquí tenemos una lectura bastante extensa, les digo. Éxodo 28, por ahí, si alguien mira esto antes, sería conveniente que se lean aparte este capítulo, pero es bueno leerlo, porque nos da con lujo de detalles cómo es el sumo sacerdote, las vestimentas, que es lo que después vamos a mirar brevemente una por una y la ubicación. Así que dejo esto para que lo hayan leído ya o sí, efectivamente sería bueno que lo lean. Es una lectura, como claro, extensa. De cualquier manera, después seguimos adelante. Otra cuestión muy importante, un elemento muy importante. Aarón fue el primer sumo sacerdote y, como ya hemos dicho, su descripción está aquí en Éxodo 28. Aquí vamos a mirar lo que ustedes acaban de leer. El efod. El efod es una suerte de, como ven ustedes, delantal prácticamente, que es de muchos colores. Otra vez estamos con los mismos colores que habíamos visto antes. Y aquí entonces aparece esta vestimenta muy importante, muy visible, y que está en la ubicación que nosotros tenemos aquí. Sobre el efod va lo que se llama el pectoral. El pectoral entonces son las 12 piedras que el sumo sacerdote llevaba en su frente. Aquí lo ven colgado con cadenas. Hemos logrado fabricar uno de estos a su tamaño real, y la verdad que es bastante impresionante. Por supuesto, cada una de estas 12 piedras representan entonces las 12 tribus de Israel. El manto del efod es este azul que vemos aquí y asomarse también en esta parte. Este manto azul, muchas de las vestimentas tienen este tema azul. Los judíos hasta el día de hoy incorporan el azul en todas sus cosas, inclusive en su bandera. Pero el detalle de esto, lo habrán leído, tiene campanillas que se golpean entre sí y granaditas, todas de oro esto. Entonces cada vez que se movía el sumo sacerdote en sus funciones, entonces sonaban estas campanas. Esta era la descripción de la vestimenta. Después tenía una placa arriba que se llama, una placa de oro, que dice Santidad a Jehová. Estaba en el frente, entonces en la frente del sumo sacerdote. Y la túnica, que es la blanca que vemos aquí, acá abajo, acá, es la túnica de abajo, es una túnica de lino. De hecho, los sacerdotes usaban estas túnicas, la blanca nomás, ¿sí? Y está por debajo del resto del ropaje que hemos visto. La mitra
Esto es como un turbante, que es, por supuesto, el hombre. En el Antiguo Testamento tiene que cubrirse la cabeza, hombre y la mujer, por supuesto. Entonces, después cuando Pablo aclara estas cosas, ya el hombre no hace falta que se cubra la cabeza, porque es imagen, semejanza, digamos, de Dios. Y entonces la mujer sí, se tiene que seguir cubriendo. Y entonces después tenemos aquí, quería ilustrar lo que es la túnica del sacerdote común. Como ven ustedes, es prácticamente toda blanca, toda la parte esta entonces es de lino. Y ahí tenemos entonces este ropaje. Ha llevado bastante tiempo leer esto, pero ahí está la ubicación para que ustedes lo tengan claramente. Ahora, hay un evento muy importante que es justamente el ingreso al lugar santísimo, que se hace una vez al año, y eso hay que leerlo. Lo vamos a ir leyendo ahora, Levítico 16. Les pido entonces que lo busquen, Levítico 16, porque este es un evento muy importante. Dicho sea de paso, el día de expiación, el día que entraba en el lugar santísimo, es lo que los judíos llaman hoy Yom Kippur. Es una fiesta la más importante tal vez para Israel. Yo he marcado algunos versículos que tenemos, por ejemplo, el versículo 2. Estoy en Levíticos 16, 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, todo esto está diciendo, el lugar santísimo no puede ingresar. Vamos al 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino. Con la mitra de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Es muy importante que tengamos en cuenta esta lectura. ¿Cuándo va a ingresar al lugar santísimo? El sumo sacerdote no lleva sus vestimentas, digamos así, su investidura, no la usa, no están las campanitas, no hay nada de eso. Y aquí vemos esta ilustración que muestra justamente que él está por ingresar entonces al lugar santísimo. Y aquí está claramente, las escrituras nos dicen cómo era ese procedimiento, antes lavarse, etc. Vamos al versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, la de él personal, y hará la reconciliación por sí y por su casa, o sea, por su familia, y degollará en expiación el becerro que es suyo. O sea, primero va a tener esta sangre que es para los pecados de él y de su familia. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, versículo 12 estoy, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Aquí vemos cómo el incensario entra en el lugar santísimo. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio. Todo esto él ha ingresado en el lugar santísimo por sus propios pecados y por los de su familia. Y ahora sí vamos al 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ahora ya es distinto, porque es el resto de la comunidad ahora. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo de la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos. O sea, él entra 2 veces en realidad, en ese mismo día. Los judíos dicen que entra 3 veces, pero yo lo que encuentro en las escrituras son estas 2 veces. Primero entra por sus propios pecados, sale,
el otro animal es muerto, la sangre entra entonces por segunda vez al lugar santísimo. Aclaro esto, porque muchas veces me preguntan, vio que el sumo sacerdote entraba con una soga atada a su cintura, porque si las campanitas dejaban de sonar, que decía que había muerto por los pecados o por lo que sea, y entonces lo podían arrastrar. Eso no es cierto, no está en las escrituras, y es una tradición judía, que no tiene asidero bíblico, al menos acá no está, en ningún lado de la Biblia está eso. Así que por favor no usen eso como ejemplo. Es muy lindo como ejemplo, pero no sirve. ¿Por qué digo esto? No se puede nunca morir ahí adentro. Porque se acuerdan que primero entraba por sus propios pecados y por los de su familia. Así que ahí está purgando sus pecados y lleva sangre. Así que de ninguna manera puede este sacerdote pasarle eso. ¿Cuándo va concluyendo esto? Vamos al versículo 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Se las saca, ¿sí? Y lavará luego su cuerpo con agua en lugar del santuario, y después de ponerse sus vestiduras, su investidura, las de gala que ya vimos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por la sangre por el pueblo. Clarísimo, la palabra de Dios no deja lugar a dudas en cuanto a cómo era el procedimiento que había entonces que tenía que llevar este sacerdote. Ahora lo que tenemos es Filipenses 2, 6 a 11, y lo vamos a leer, por favor. Entonces nos corremos a Filipenses. Es un texto conocido, o sea, algunos ya estarán tal vez adivinando esto, pero 2, 6, y ya lo mencionamos esto en otra charla anterior. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Está muy bueno porque es como el sumo sacerdote que se desinviste, ¿sí? Deja sus vestiduras reales, Jesús también, ¿sí? Tomando forma de siervo, o sea, como un sacerdote común, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí entrega, él, como dice después también Hebreo, no entró con sangre ajena, entró con su propia sangre. Y aquí se está cumpliendo todo, queda muy bien, muy redondeado. Y entonces, así como el sumo sacerdote salía, se sacaba esas vestiduras y se investía nuevamente con las ropas de gala, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Volvió a tomar las investiduras que tenía y es hoy, con más razón todavía después de la cruz, aquel es el Hijo de Dios, el heredero, el Rey de Reyes, aquí en Apocalipsis en particular. Es muy claro en cuanto a cómo él desenvuelve todo el paquete de lo que va a pasar en el futuro, y será el juez también de vivos y muertos. Pero esto es entonces algunas de las lecciones, pero nos queda a nosotros estos hermosos versículos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de conciencia y lavados los cuerpos. Qué hermoso entonces que son estas cosas que tenemos en la palabra de Dios. Bien, vamos entrando a una de las últimas partes, cómo se transportaba, y también vamos a mirar finalmente el tema del arca del pacto con un poquito más de detalle. Es todo un tema cómo se transportaba, porque esto es móvil, esto se desplaza. Yo a veces llamo que el tabernáculo es el que nuevamente vamos a las lecturas y tenemos esta, números 1, 47 a 50, en la cual les pido que lo lean. Muy bien.
habiendo hecho esa pausa, seguimos. Y aquí vienen estos versículos bastante notables. Solamente no contarás la tribu de Leví ni tomarás cuenta de ellos, ¿sí? Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de testimonio y sobre todos sus utensilios, porque sobre todas las cosas que le pertenecen. Y ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos también acamparán alrededor. Se ha tomado los levitas en vez de los primogénitos. Después vamos a mirar la razón por la cual se hace eso. Pero por ahora nos concentramos entonces en los levitas concretamente. La tribu de Leví van a ser los responsables de todo el desarmado, el traslado del tabernáculo. Vamos a ver que ellos están asentados bien alrededor del tabernáculo. Esto es Números 3. Aquí tenemos Gersón, que está al oeste. En la parte sur, Coat. La parte norte, Merari. Y lo tenemos a Aarón y Moisés acampados delante del tabernáculo. Siempre que se instala el tabernáculo, la puerta de entrada está al este. Así que ellos, ni bien se detiene la nube, ellos entonces tienen que armar ahí todo, pero buscan la orientación y saben que aquí tiene que haber un eje que mira hacia el amanecer. El este es donde está la puerta y entonces ellos ya se instalan cada uno según la ubicación que tienen. ¿Quiénes lo van a llevar? Haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. El extraño no puede hacer esto. Qué bueno que es cuando hay tareas específicas, cada uno tiene que hacer lo suyo, ¿sí? Y estaba muy detallado esto. Dice, he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos. Y aquí está la razón. Cuando fue el becerro de oro, hubo un fracaso ahí. Y aparentemente los primogénitos, los que se habían redimido en Egipto, fueron los culpables o los responsables. Ellos de hecho tuvieron que después poner toda la plata que podían justamente para redimirse. Por eso la plata siempre es un poco símbolo de redención en la palabra de Dios. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. O sea, eran un montón, vamos a ver ahora las cantidades, pero cada uno tenía una cosa que hacer. Yo a veces hago el ejemplo, un poco en broma, que uno tenía que hacer el gancho 5, porque, bueno, había, no sé, 40, 50 ganchos, él tenía 5, uno. Es el 5. Él tiene que estar ahí, tiene que hacer rápidamente esa tarea, tiene que sacarla en el caso de que cuando se desarma, y cuando se arma él tiene que estar listo y ponerla. Todo se armaba rápidamente, quiero pensar, porque cada uno sabía lo que tenía que hacer. En la obra del Señor es así. Cada uno tenemos una responsabilidad. Será el gancho 5, será la otra cosa, no sé. Será tocar la trompeta, no sé. Pero cada uno de nosotros tiene que descubrir. Y tenemos que, es el don que Dios nos ha dado. Y tenemos que descubrir ese don. Y ponerlo al servicio de las cosas. ¿Qué cosas llevaba cada uno? Porque eso estaba totalmente diferenciado. Cada uno de los grupos, digo. Números 3, 23 a 26, Gersón llevaban las telas, ¿sí? Números 3, 27 a 31, Coat llevaban los muebles, que eran 6. No eran muchos los muebles, entre el altar de bronce y todo lo demás, hasta el arca del pacto. Y aquí tenemos números 33. Las Merari. ¿Cuántos eran? Muy bien. Y aquí también está la lista. Pero comienza diciendo, los que entran en servicio, al cumplir los 30, empiezan a trabajar hasta que tienen 50, ¿sí? Y ahí se jubilan a los 50, por decirlo, y empiezan a trabajar específicamente en la tarea esta a los 30 años. 20 años entonces ellos tienen de vida activa ahí. Y entonces para Coat tenés 2.750 personas. Gersón tenía 2.630 personas y Merari tenía 3.200 personas.
Muy bien, en total 8.580 personas para llevar todo el tabernáculo. Es una cantidad muy importante de gente que se está dedicando a eso. Por ejemplo, los de Coat son 2.750 y ellos llevaban los muebles. Entonces, se imaginan que 6 muebles, tanta gente, pero se turnaban para poder hacer la... Entonces ahora vamos, un resumen. Moisés y Aarón están otra vez al este. Gersón que está atrás. Ellos tienen las cubiertas y las cortinas, son 2.630. Merari, las estructuras, y son 3.200. Y ya vimos que Coat es el que lleva los muebles, y son 2.700 y pico que hacen esa tarea. Muy bien, ¿con qué se llevaba? Entonces tenemos 2 carros y 4 bueyes a los hijos de Gersón conforme su ministerio, que estos llevan las telas, ¿sí? 4 carros y 8 bueyes, y también ellos están llevando las estructuras, que las tenemos ahí. O sea, todo se cargaba en estos, por supuesto, tirado por bueyes, ¿no? Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. ¿Por qué no en carros? No, porque había que llevarlo a los hombros. Ahora, aquí vemos en esta ilustración, son 4 que están llevando. ¿Se acuerdan que era una cantidad impresionante los que iban llevando? Yo calculo que tal vez habría más, porque sería un artefacto bastante pesado, el arca del pacto, que por otra parte siempre iba cubierto. Y entonces van caminando y ellos no se pueden detener, porque mientras la nube sigue caminando, ellos tienen que seguir caminando, no le queda otra. No pueden pararse porque están cansados. Entonces, obviamente, cuando uno se cansaba, hacía señales tal vez, y venía otro enseguida, ponía el hombro y a seguir la marcha. O sea, no se para. La obra de Dios no se para. Sigue, sigue, sigue. Lo que tenemos que tener la sabiduría es que cuando ya no damos más, hacer señas, que venga otro y sepa llevar la carga, poner la carga de la obra sobre los hombros. Estas son las cosas sagradas. Hay cosas que se llevan con carros y bueyes, ¿sí? Pero hay cosas que solamente las podemos cargar encima. Que seamos sabios en cuanto a cómo también la época en la cual iniciamos nuestra tarea en la obra del Señor, pero también la época en la cual tenemos que saber dejar. Vamos a ver el procedimiento. Es un esquemita nomás, pero aquí tenemos entonces el lugar santísimo con el arca. Aquí tenemos entonces el lugar santo con los 3 objetos que hemos visto, el lavacro y el altar de bronce. Vamos a ver una secuencia y yo no voy a tocar nada aquí, sino cómo se cubrían los distintos objetos, porque entraban los sacerdotes, sumos sacerdotes, ingresaba y no podían entrar al lugar santísimo porque no era Yom Kippur. Entonces descolgaban el velo que estaría acá y con eso cubrían el arca del pacto. O sea, el lugar santísimo ha quedado reducido a esto, y después sí ponen otras telas encima que ahora ustedes van a ver. Así que sigan la secuencia. El velo que cubre todo esto, después tenemos la de tejones y finalmente un manto azul. El único objeto que tiene un manto azul final es el arca del pacto. La mesa tiene azul, otra roja, pero finalmente también las pieles de tejones que lo cubre. Podemos suponer también que el candelabro también lo tenía, pieles de tejones, y un azul, y finalmente las pieles de tejones, como ven. Y después seguimos con uno púrpura, pieles de tejones para terminar, y finalmente pieles de tejones para cubrir todo. Como ven,
Después, una vez que terminaron de hacer esto, salen el sacerdote y los sacerdotes y entran los levitas, los coatitas, para cargar sobre los hombros estas 6 piezas. Pero fíjense, el único que es azul es el arca del pacto. Todo el mundo sabía que lo era porque las otras siempre tienen esta cobertura impermeable que justamente es las pieles de tejo. Ahí está entonces ya está todo dispuesto y ahora vemos entonces cómo los coatitas salen y empiezan a caminar siguiendo la nube hasta la próxima parada. La otra ilustración, orden de marcha. Presten atención porque aquí tenemos entonces las distintas tribus que ya las hemos visto en las otras presentaciones. Tenemos el tabernáculo orientado ahora de otra manera. Aarón aquí, ¿sí? Los coatitas, los muebles, las Merari, las estructuras, que son las cubiertas, ellos son los que van a mover todo esto. Entonces, esto es una secuencia que sigue. Todo esto está descrito aquí, así que lo pueden buscar de última ahí. Vamos a mirar entonces los pasos que ellos sigan. Esto no tiene detenimiento, así que síganlo. Aarón van, cubren todo, entra Coat, sacan los muebles y se ubican atrás. Después entran Gersón, que sacan las cubiertas, y viene Merari, que hace las estructuras, y entonces aquí se ubican todos los distintos grupos. Sacar, Judá es el que encabeza, muy curioso eso. Siguen la nube, pero fíjense que el arca del pacto no va adelante, va en el medio. Es una situación mucho más segura. Después, cuando ellos van a cruzar el Jordán, por ejemplo, sí, efectivamente el arca va primero, pero en su marcha común no va primero, va en el centro, va en el medio, como ven ustedes aquí. Y estos entonces conforman los últimos, la retaguardia, estos que avanzan también. Y por supuesto tenemos a Aarón y Moisés, las cubiertas y las estructuras con los carros, ¿se acuerdan? Y el orden, la dirección de marcha es este que vemos aquí. El arca del pacto. Vamos entonces ahora, si hacen esta lectura, la descripción del arca del pacto. Este es el último punto, así que ya vayan leyendo y lo vemos. Muy bien, seguimos entonces. Cubierto, nuevamente en la maqueta que se muestra, lo tenemos así. Algunos memoriosos tal vez se acuerdan cómo lo tuvimos así en Santa Cruz de la Sierra. Después se fueron sacando las distintas capas y lo que tenemos entonces es así, el arca del pacto. Aquí tenemos la caja, está compuesta de 2 partes, la caja o el arca en sí, las varas para llevarlo y la tapa, esto también llamado propiciatorio, y los querubín que están ahí arriba. Y esto, por supuesto, son las manchas de sangre, porque tenía que entrar el sumo sacerdote, aquí lo tenemos con su vestimenta, y rociaba sangre sobre esta tapa, que lo hace propicio entonces. Y vamos a seguir. La descripción la tenemos en Éxodo 25, 10 a 21. Y ya que estamos en realidad, vamos a ir explicando un poquito parte por parte esto, porque es interesante que lo tengamos. Dice, harán también un arca de madera de acacia, y están las medidas, 2 codos, etcétera, etcétera. El arca es caja. O sea, por ejemplo, se habla del arca de Noé, porque era una caja que flotaba, no es un barco, es una caja de la misma
una expresión muy similar en realidad. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos, en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. Y aquí estos son los anillos y las varas, que en realidad en vez de esta posición, en realidad tienen la otra posición que es transversal, porque así es como se llevaría mejor. Esta con las varas de acacia. El versículo 17 explica la otra parte, que es esta. Y dice, harás un propiciatorio de oro fino. Y están las mismas medidas. Y están los 2 querubines o querubín que están encima. Todo eso labrado con una sola pieza. Y dice versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio son las tablas de la ley. ¿Qué función cumplía? 25-22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines, que está sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare. Estas descripciones son geniales porque no cabe ninguna duda, porque dice, de allí me declararé a ti. Esta es la Shekinah, la gloria, pero es Dios que está allí. En definitiva, entonces la función del arca es el trono de Dios en la tierra. Él está ahí. Me declararé, hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Nuevamente este es el propiciatorio. De entre los 2 querubines, que está sobre el arca del testimonio. Así que está muy bien redactado esto. La verdad que no nos cabe ninguna duda sobre la función que tenía este asombroso mueble. Levítico 16 nos dice que no en todo tiempo puede ingresar, entonces ahí está estipulado que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año, que estaba totalmente establecido, el día de expiación, lo cual nosotros ya hemos visto. Pero hay una excepción, y a mí me sorprendió mucho encontrar esto, y no lo van a encontrar en los libros, salvo la Biblia, que por supuesto es importante que esté en la Biblia, ¿no? Número 7, el último versículo, dice una cosa realmente sorprendente. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo, fíjense, búsquenlo por favor y remárquenlo. Cuando entraba el tabernáculo de reunión para hablar con Dios. Ahora fíjense dónde está él. Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. ¿A dónde está? Ahí está, frente al arca del pacto, frente al trono de Dios, en el lugar santísimo. Esto es asombroso, porque uno dice, bueno, pero no era que una sola vez al año. Sí, el sumo sacerdote sí, tenía esa función. Él no podía quebrar eso, pero Moisés entraba, y uno se pregunta, ¿cuándo entraba Moisés? Y no sé, cuando él quería. Qué hermoso antecedente de lo que nosotros podemos hacer. O sea, ¿en qué momento nosotros estamos autorizados a entrar a la presencia de Dios, pongamos por caso, para orar con Dios, hablar con Dios y un poco escuchar también lo que Dios tiene para decirnos en cualquier momento? Ese era Moisés. Y es un hermoso antecedente de lo que nos toca a nosotros. Qué gran privilegio que tenía Moisés, la verdad es increíble. Es que él, desde que él se encontró con Dios en el monte Horeb, Sinaí, y la zarza, de ese momento él quedó, siempre tuvo comunión con Dios, siempre. Qué hermoso ejemplo para nosotros, y a veces tal vez fallamos en todo esto, pero esta es la esencia de esta cosa tan hermosa, una de las cosas que nos enseña también este tabernáculo. El contenido. Estaba el maná que se había guardado de los viajes que ellos tenían antes, los 3 meses que estaban en el desierto. Una porción quedó en una urna de oro y bueno, se conservó. Estaba la ley, porque estaban las tablas de la ley guardadas allí. Y después la vara de Aarón, que reverdeció. Y eso son las cosas que justamente están ahí adentro. Ahora, aquí venimos un poco al final de esta historia, porque decimos 3 cosas, mira vos, debajo del trono de Dios.
Y el maná, nos ponemos a pensar y la gente se quejaba del maná. Dice, no, pan muy liviano, que no, que esto. Nos acordamos lo que comíamos en Egipto. El maná, la gente... A ver, en realidad el maná es símbolo un poco también de la descontento de la gente. La ley, ¿qué diremos la ley? ¿La cumplieron? Y no, parte sí, pero siempre tuvieron que hacer sacrificios para mantener esta comunión con Dios. Y bueno, la vara de Aarón, ¿qué diremos? Fue cuestionar la autoridad de Aarón frente a Dios. Dios se enoja con esto, hay repercusiones de esto, y finalmente de todas las varas, la que reverdece, da frutos, etcétera, etcétera, es justamente la de Aarón, o sea, demostrando que Dios estaba perfectamente conforme con Aarón. Sí, las tres cosas tienen que ver más con descontentos o problemas. ¿Y qué hace ahí adentro eso? ¿Qué hace adentro debajo del trono de Dios? Y nos llama la atención porque están los querubín. Y cuando lean bien la descripción, dice que miraban sus rostros mirando al propiciatorio. No se están mirando entre sí, no están mirando para arriba, nada, están mirando para abajo. ¿Para qué? Porque ellos tienen que ver qué hay ahí adentro. Y si hubiese algo que es contaminante, que es pecado, ellos obviamente no lo pueden permitir, pero no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque está la tapa. Y encima de la tapa hay sangre. Y por eso se llama propiciatorio, porque hace propicio el plan de Dios, que se hace con sangre. Entonces, el precio que se paga para la propiciación es la sangre. Por eso, en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es nuestra propiciación. Él es su sangre es la que, a ver, cuando queremos entrar a la presencia de Dios, están los querubines ahí, atentos a que no entre nada pecaminoso ahí. Y eso no podríamos dar 3 pasos ahí, porque están estos guardianes, custodios que nos detendrían ahí nomás, pero nos dejan pasar. ¿Por qué? Porque ven la sangre. La sangre nos cubre, nos hace propicios para entrar a la santísima presencia de Dios. Que sobre cosas tan finas y tan hermosas en realidad para nosotros los seres humanos, está esto que nos permite tener esta comunión con Dios. Ojalá podamos nosotros disfrutar de esta comunión, de que nos sirva realmente. Y porque la palabra de Dios dice, porque tal sacerdote nos convenía, o sea, nos era propicio. Qué hermoso. Y la lección tal vez de este tabernáculo, después de tantas que hemos visto, es esta aproximación que podemos tener con Dios. Estas invariantes, cosas que no han cambiado en la relación con Dios. La última mención del arca del pacto, el templo en Apocalipsis. El arca del pacto fue vista ¿dónde? Y uno dice, pero entonces no se destruyó. No, porque lo que ustedes están viendo ahora, lo que Juan vio en Apocalipsis, es que es el arca original. Moisés tuvo que hacer una copia, una fiel copia, y esa sí se destruyó, o no sé, algo pasó ahí. Pero los originales están en el cielo. La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Esto qué es? La palabra de Dios no es una copia, es una fiel copia. Porque la palabra de Dios está, como quien dice, en el cielo. Pero nosotros tenemos muy buenas copias aquí. Y quiero terminar con esta frase que hemos visto ya en Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios para cada uno de nosotros tiene su plan, tiene su diseño. Cada una nos da obras que nos ha preparado para nosotros de antemano. Y tenemos que descubrirlas, tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar lo que nos aconsejan, tenemos que descubrir eso, porque el diseño es de Dios, pero lo tenemos que hacer nosotros, como dijimos al principio. Y entonces, todos nosotros debemos prestar mucha atención para que nuestras copias sean fidedignas
y que lo hagamos conforme a todo lo que Dios nos ha mostrado. Queridos, todos de la escuela bíblica, de la iglesia también, de Benecer ahí, que Dios los bendiga muy ricamente. Ha sido un gusto compartir con ustedes la primera vez que hago este tipo de cosas y espero que sea realmente de gran bendición. Después estaremos en contacto seguramente y si quieren ampliar alguna cosa, bueno, ya veremos entonces con Charlie cómo sigue esta cuestión. Pero por ahora, que Dios les bendiga y que realmente puedan disfrutar de estas cosas que Dios dice en su palabra y son para nosotros. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.